Le agradezco a Alicia de los Ríos que acepte esta conversación aquí en Los Periodistas. El día de ayer presentamos en este mismo programa cómo hay un proyecto para reconstruir los vuelos de la muerte en tercera dimensión. Alcanzamos a ver algo, una parte de este proyecto lo pudimos transmitir y agradecemos mucho a Alicia y a todos los que participan en este gran proyecto para reconstruir uno de los episodios más dolorosos, más infames también, de el México de la segunda mitad del siglo XX. Y a mí me gustaría mucho, después de agradecerle a Alicia que esté aquí con nosotros, me gustaría mucho que me contara, porque es fundamental para este proyecto, su madre, Alicia de los Ríos Merino. Y ella es vista por muchas personas en muchos momentos. Estuvo en manos del Estado mexicano, en manos de la policía secreta y de sus torturadores. Estuvo en sus manos durante un largo periodo y entonces fue identificada por muchas personas que la vieron en manos del Estado mexicano y luego dejaron de verla, es decir, la desaparecieron. Me gustaría mucho que usted me contara quién es su madre, Alicia de los Ríos Merino. Claro que sí, Alejandro. Antes que nada, pues agradecerle la invitación aquí al programa de los periodistas, muy honrada. Bueno, sí, claro, el video tiene como un eje central la búsqueda de mi madre, como bien dice Alicia de los Ríos Merino. Yo soy una hija homónima. Alicia es una mujer chihuahuense, nacida en Bachíniva, inmigrante hacia la ciudad de Chihuahua, con propósitos de estudio, ella y sus hermanas, su hermano. Estudiaba ingeniería electrónica en el Tecnológico de Chihuahua. En 1972 se involucra en una huelga estudiantil del tecnológico, que ellos pedían un consejo resolutivo. Finalmente la SEP no se los da, pero es interesante, es importante decir que de estos grupos estudiantiles, tanto de Ciudad Juárez como de La Laguna y de Chihuahua, pues se va a nutrir la Liga Comunista 23 de septiembre cuando surge en marzo de 1973. En Chihuahua y en Ciudad Juárez son los jóvenes estudiantes del tecnológico y las obreras de Maquila de Ciudad Juárez quienes van a integrar la Liga Comunista 23 de septiembre. Posiblemente al día de hoy no se tenga mucha idea de qué era la liga, excepto que, bueno, el Estado mexicano durante toda la vigencia, sobre todo el priismo, pues le restó no nada más a la liga, sino a todas las organizaciones político-armadas, pues le resta ideología, le resta moral, ¿no? Los convierte en unos delincuentes comunes frente al resto del país. La liga y el resto de organizaciones, pues no se puede entender si no conocemos el carácter autoritario del Estado mexicano en el transcurso del siglo XX, ¿no? Sí, eran una generación de juventudes comunistas, sí, la mayoría de ellas se radicalizó. Y acá sería interesante que subrayáramos, pues, que la contrainsurgencia o el terrorismo de Estado, Alejandro, o la represión, pues es desproporcionada frente a a la actividad de las cerca aproximadamente 30 organizaciones político-armadas. La contrainsurgencia es desproporcionada, y justo mi madre va a ser una de las cientos de víctimas de desaparición forzada en manos de los agentes estatales. En este caso fue la Brigada Especial, eh, que era como un cuerpo de élite con agentes civiles y militares. Ella es desaparecida, perdón, ella desaparece el 5 de enero de 1978 en la Ciudad de México, en el norte de la Ciudad de México. La Brigada Blanca o la Brigada Especial
era este grupo de la Dirección Federal de Seguridad que se dedicaba básicamente a la contrainsurgencia. Eran terroristas de Estado dedicados a irrumpir violentamente en estas organizaciones, detener, matar, torturar, desaparecer, asesinar. Y su madre cae en manos de personajes muy identificados por la historia, entre ellos Miguel Nazar Haro, que mueren en total impunidad, Alicia. Sí, bueno, Miguel Nazararo era subdirector en el momento en el que mi madre fue desaparecida, quien en ese momento era director de la Dirección Federal de Seguridad, fue García Paniagua. Él era el director de la DFS. Y en esta brigada especial, pues también participa gente de cercana a Alfonso Durazo, conocido mejor como el Negro Durazo, ¿no? La Dirección de Investigaciones no es la Dirección para la Prevención de la Delincuencia, ¿no? Entonces, ella cuando es detenida por esta brigada especial, lo que es interesante es que a lo largo de la investigación, Alejandro, nos hemos podido sentar con una serie de agentes que nos han confirmado que la Brigada Especial sí actuaba desde el interior del campo militar número 1, ¿no? Eso lo hemos podido ratificar mis abogados del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, y yo lo hemos estado preguntando constantemente en los cuestionarios y bueno, ella después de ser detenida, después de el evento donde es herida y posteriormente detenida, es trasladada al campo militar número 1 justo y de manera inmediata. Ahora recientemente y a través de la coyuntura o del contexto de la Comisión de la Verdad, conocimos a 3 personas de Sinaloa que ellas estuvieron a partir de febrero con mi madre. Cirilo, Juan Manuel y Ramón, ellos han testificado que la conocen en un espacio del campo militar número 1, un espacio abierto, que ella estaba herida y que un militar enfermero iba a curarle las heridas de manera regular. Después la ve Mario Álvaro Cartagena López en abril, cuando él fue detenido, que alias el Guaymas, conocido por muchas de nosotras. Él cuando es detenido es trasladado también a instalaciones militares y le presentan a mi madre para que ella lo identifique porque él había dado un nombre falso. Posteriormente, son detenidos también por la Brigada Especial, pero acá en Ciudad Juárez, Alfredo Medina Vizcaíno y Reyes Ignacio, entre otros, Lorenzo Soto, Florencio Coronel Echeverría, y cuando los trasladan al campo militar número 1, esto fue el 24 de mayo de 1978, todo este tiempo, entre enero y mayo de 1978, mi madre fue vista por todos ellos. Justo es Alfredo Medina Vizcaíno quien dice que estuvo con mi madre Alicia en el campo militar número 1 en instalaciones y que a finales de mayo o principios de junio fueron trasladados en avión a pie de la cuesta en la base aérea número 7 en Acapulco, en Guerrero. Y bueno, Alfredo, él da testimonio porque sobrevive a esta base aérea. De ahí son extraídos Alfredo y Reyes Ignacio y Alicia se queda en la base aérea, ¿no? Es aquí que se corta cualquier tipo de comunicación o testigos que la continúen viendo. A partir de aquí, mi madre queda, digamos, sin testigo alguno, sin rastro alguno. Hay dos, digamos, operaciones del Estado mexicano en esos años. Una es para tratar de hacer ver a estos grupos como grupos delincuenciales más que luchadores sociales, por un lado.
y por el otro lado, borrar toda la información. Pero lo que ustedes encuentran hasta ahora es que si hay una vinculación entre la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército Mexicano que operaron en conjunto, autoridades civiles y autoridades militares para desaparecer, torturar, y en el caso específico de los vuelos de la muerte, para lanzar evidencia, digamos, así lo veían ellos, lanzar los cuerpos de sus víctimas. Y simplemente para que no se olvide, es importante decir que detrás de esos grupos, además de Javier García Paniagua, estaba también un personaje de la altura de Fernando Gutiérrez Barrios. Es decir, Fernando Gutiérrez Barrios estuvo en la Brigada Blanca y después es rescatado por Carlos Salinas de Gortari y convertido en secretario de Gobernación. Eso acaba de pasar ayer, o sea, no Sí. está tan lejos. Y la reconstrucción que ustedes están llevando a cabo permite dar con este episodio de los vuelos de la muerte, que era simplemente un rumor y a veces se confundía con lo que había pasado en Argentina y en algunas otras dictaduras. O sea, se veía demasiado lejano. No, esto pasó hace muy poco tiempo. Y ahora quisiera que me explicara exactamente qué eran los vuelos de la muerte, por favor, Alicia. Sí, Alejandro, gracias. México es pionero en esta práctica contrainsurgente de los vuelos de la muerte, ¿no? Aquí solamente para completar lo que usted ha explicado muy bien sobre la Brigada Especial, hay un plan de operaciones que encontramos quienes acudimos al Archivo General de la Nación a ver el Fondo de Gobernación, que está compuesto por el archivo de la Dirección Federal de Seguridad y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Ahí se puede encontrar, hay un plan de operaciones número 5 que tiene fecha de junio de 1976. Ese plan de operaciones va a crear la Brigada Especial y va a ser firmado tanto por el abogado el entonces abogado de la Dirección Federal de Seguridad, como por el responsable de operaciones de la brigada, que es el general Quirós Hermosillo. Ahí podemos ver esa dupla de la que usted comenta, donde hacían un trabajo coordinado. Nos cuesta mucho creer que es un trabajo de mera subordinación, donde la Secretaría de Defensa Nacional no tenía palabra, ¿no? Porque justo las acciones van a estar pensadas tanto por los mandos civiles como por los mandos militares, ¿no? Y donde se especifica, subrayo de nueva cuenta, que la Brigada Especial tendrá lugar, o sea, su sede será en el campo militar número 1. Acá es interesante y no hay, digamos, ahí hay una continuidad porque justo del campo militar número 1, muchas de las veces eran trasladados los detenidos hacia pie de la cuesta, ¿no? Nada más que aquí habría que decir que los vuelos de la muerte empiezan en 1974, aunque la base aérea ya era utilizada desde la Operación Telaraña en 1971. Quienes viven, quienes sobreviven a estas acciones contrainsurgentes masivas contra el pueblo en general, cuando se perseguía a los profesores Lucio Cabañas y a Genaro Vázquez, pues recordarán que hay una operación Telaraña y a partir de entonces, muchos de los detenidos fueron llevados tanto a la base aérea número 7 en pie de la cuesta como al campo militar número 1. Sin embargo, la utilización del avión Áraba, que está reconstruido su funcionamiento, digamos, en este video que hace CITU y el Centro de Derechos Humanos o el Centro PRO, este avión empieza a utilizarse entre 1974 y 1979. Justo la reconstrucción es posible por los testimonios de los pilotos que declaran frente a la justicia militar todo lo que ellos vieron, oyeron e hicieron y ejecutaron, ¿no? Ellos son los testigos principales a través de los cuales se reconstruye
Y era, pues, es una historia dramática, Alejandro. Yo creo muchos hemos normalizado la violencia, ¿no? En los tiempos que nos han tocado vivir, pero acá es muy dramático porque quienes estaban detenidos de manera forzada en las instalaciones que se conocen como el búngalo, eran trasladados por la noche a 50 metros de ahí, digamos, por la playa, ¿no? A un costado del búngalo. Se les ejecutaba, se les decía que les iban a tomar una fotografía, pero en realidad se les ponía en una posición para ser ejecutados con un disparo aquí en la nuca, ¿no? Sentados frente al mar y posteriormente pues eran sus cuerpos eran introducidos en costales que se usan para el campo. Se les ponían piedras, según indican los testigos de esta averiguación previa militar, porque hubo ocasiones en que los cuerpos salieron por la marea, ¿no? Esas, esas narraciones pudimos recuperarlas con un pescador. Ahora que hicimos trabajo de campo con Marcela Turati y Eloísa Díez, estuvimos haciendo trabajo de campo el año pasado en Pie de la Cuesta y en esta zona de Coyuca de Benítez y pudimos recuperar pues que hubo gente que vio a cuerpos que habían sido ejecutados con anterioridad. Y bueno, después de embolsarlos, digamos, de encostalarlos, pues se les subía al avión a este árabe que fue acondicionado para poder tener libertad de acción de la policía militar, que era quienes arrojaban los cuerpos hacia el mar. Los testimonios indican que quien daba la orden y quienes enseñaron la metodología de terror, de eliminar así, de esta manera, a las personas, la mayoría de ellas disidentes, pero había gente que no tenía acción política y de todas maneras fue detenida y ejecutada. Quienes daban las órdenes sobre todo era Quirós Hermosillo y Francisco Barquín, que era originario de la zona, ¿no? Recordemos que Acosta Chaparro, pues era el comandante de la policía judicial del estado de Guerrero en ese momento. Esa era la metodología, Alejandro, sobre todo la que se reconstruye en los vuelos. Y por último, en este recuento, pues nada más me gustaría decir que el año pasado justo entramos con la Comisión de la Verdad, que actúa en estos momentos, ¿no? Que investiga en estos momentos, y el búngalo continúa de pie, una parte del búngalo continúa de pie. Hasta Pudimos, el día de hoy. hasta el día de hoy hay una porción de esa, hay un fragmento de ese inmueble que continúa de pie. Y Estuvimos, ustedes lo vieron. estuvimos adentro del bungalow. ¿Qué sensación tuvo usted, Alicia? Mire, pues yo siempre estuve imaginando que esas paredes pudieron haber sido las últimas paredes en las que estuvo mi madre, ¿no? Yo lo que hice todo el tiempo estuve como observando, estuve callada, observando y escuchando, porque en esa inspección nos acompañaron entre funcionariado, familiares y sobrevivientes de la contrainsurgencia. Pero en ese momento, cuando yo entré con dos personas, un hombre y una mujer, que fueron sobrevivientes y que también estuvieron detenidos de manera forzada en esas instalaciones, en ese inmueble. Uno de ellos En el dijo, búngalo. en el búngalo, uno de ellos dijo, estuvimos aquí, ¿no? Entonces, yo lo que hice
porque además no podíamos tomar registro, ¿no? A esas inspecciones entramos con la condición de no tomar fotografías, de... Entonces, yo en una especie de ritual lo que hice, traía una botellita de agua vacía y en esa eché un poco de arena, ¿no? Pensando que pudo haber sido el último lugar de reposo, entrecomillado, de mi madre. Y en otra bolsita, en una bolsita de hule, pues agarré tierra de donde posiblemente fue ejecutada, ¿no? Para traerla a Chihuahua y pues recordarme que falta inspeccionar ese lugar y falta inspeccionar esa área donde posiblemente fue ejecutada ellas y cientos de personas más. Alicia, dos personajes importantes en la historia, Mario Acosta Chaparro y Francisco Quirós Hermosillo. Personajes que a principios del 2000, ya con Vicente Fox, la Procuraduría General de Justicia Militar los enjuicia, pero que después, por arte de magia y porque así es el régimen mexicano, así era el régimen mexicano al menos, pues se les rescató de la prisión y se les asignaron otras tareas. Algunas de esas tareas, en el caso de Acosta Chaparro e incluso de Quirós Hermosillo, fueron servir al entonces presidente Felipe Calderón en supuestas operaciones. Así hay señalamientos para contactar a miembros del crimen organizado, para extorsionarlos, para sacarles dinero, para pedirles que, en fin, lo cual nos dice que era la continuación de un mismo régimen, aun cuando brinca de PRI a PAN, era la continuación de un mismo régimen que se sirve de este tipo de personajes. ¿Qué sentimiento le provoca que hayan sido, pues básicamente absueltos, y han sido absueltos siempre por la historia, pero en particular por estos gobiernos del PAN, estos dos personajes que son clave en la desaparición, tortura y asesinato de líderes y no líderes de la izquierda en México en los últimos 50 años? Sí, yo quisiera nada más añadir a la información precisa que usted da, que ellos fueron absueltos, es Así es. decir, estuvieron en proceso, pero no estuvieron en proceso por violaciones graves de derechos humanos, aunque habían sido denunciados por familias guerrerenses. Ellos estuvieron investigados por sus relaciones ilícitas, ilegales, con el cártel de Ciudad Juárez, con Amado Carrillo. Por eso se les abre esa averiguación previa, justo por un testigo protegido, que es quien va a hacer las primeras declaraciones. Entonces, cuando Quirós Hermosillo, él estuvo muy grave ya en el juicio y cuando permaneció en la cárcel o en la prisión militar, pero a ambos se les regresan sus insignias militares, ¿no? Sus grados militares. Y aquí nada más me gustaría agregar que nos falta Francisco Barquín, que fue otro de quienes fue autoridad en esta metodología contrainsurgente, ¿no? En la base aérea. Y, y claro, a Costa Chaparro lo reincorporan a la vida pública, ¿no? A la política, digamos. Y aquí lo que queremos mostrar, Alejandro, es que justo para unirlo con el hoy, ¿no? Y el sentimiento que tenemos nosotros sabemos que estas eran decisiones de altísimo nivel, pero subrayamos de nueva cuenta que no creemos que quien estaba entonces dirigiendo al ejército actuara de una manera subordinada, sin desear estar ahí, ¿no? Al contrario, ellos prepararon sus cuadros, eso es lo que nos proporciona la información que nos proporciona este expediente, ¿no? Nos proporciona toda la actividad académica que tuvieron los diferentes generales que después van a ser visibles en la contrainsurgencia, como Acosta Chaparro.
¿no? Este expediente que ya había sido también trabajado por colegas de ustedes muy admirados, ¿no? Como Jacinto Murguía, como el gran Pepe Rebeles y como Marcela Turati, pues lo que nos va a decir es que hay una trayectoria del ejército mexicano que participa en la contrainsurgencia de manera paralela y coordinada con agencias como la Dirección Federal de Seguridad. ¿Qué pasa? La Dirección Federal de Seguridad ya no existe, dejó de existir en 1985, pero continuó lo que hoy conocemos como el CNI, ¿no? Que era el CISEN anteriormente y que hoy es esta nueva central, ¿no? De inteligencia nacional. Pero lo que, retomando su pregunta, es lo que no, lo que representa que actuaran con el PRI, con el PAN, y que hasta el día de hoy con Morena no proporcionen los expedientes que necesitamos para saber tanto quiénes fueron la gente eliminada en la base aérea como quiénes fueron los responsables, nos indica que hay una continuidad, Alejandro. No quieren colaborar con el esclarecimiento histórico. Esto es lo más grave que queremos resaltar. No se ha obedecido las órdenes presidenciales, en este caso, para proporcionar los expedientes que faltan para esclarecer las cadenas de mando, quiénes estuvieron operando, dónde estuvieron operando, para nosotros poder cruzar las listas de víctimas con quienes estuvieron a cargo de de las diferentes instalaciones militares, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro sentimiento? No pueden estar ellos impunes de dar esta información. Entendemos que quienes están en activo hoy probablemente no estaban en el ejército entre el 65 y los 90, pero sí que pueden ser, sí que pueden tener en los archivos burocráticos los indicios para que nosotros podamos esclarecer qué sucedió con nuestros familiares. Ha habido denuncias de desaparición de expedientes, incluso algunos expedientes conocidos con casos tan cercanos como los 43 de Ayotzinapa, por ejemplo. ¿Usted cree, Alicia, porque usted ha estado trabajando en esto ya, la materia de su análisis han sido estos dos cuerpos, uno civil y uno militar? ¿Usted cree, Alicia, que hay algo que se superpone propiamente al ejército, una especie de fuerza profunda, un ejército profundo, que es el que toma algunas decisiones que incluso contradicen al presidente? Porque yo recuerdo perfectamente al presidente, no sé si en una ceremonia en la que usted estuvo, con apertura plena para decir esto se tiene que investigar y crear la comisión, etcétera. Pero en los hechos, a la hora de aterrizar, ¿no cree usted que haya ahí una fuerza que es la que impide que esto se revele, se abra plenamente a la luz? Mire, Alejandro, nosotros no, o sea, por lo menos no somos ingenuas y sabemos que históricamente pues va a existir, va a seguir existiendo este antagonismo entre las izquierdas radicales, de las que formaban parte mis padres, por ejemplo, y los cuerpos de seguridad nacional. O sea, eso nosotros lo entendemos, ¿no? Sin embargo, hay una materia como la que nos reunió el 22 de junio del 2022, que era justo el esclarecimiento histórico para poder acceder a justicia en cuando hubo violaciones graves de derechos humanos, ¿no? En ese sentido, nos parece que la Secretaría de la Defensa Nacional no ha acatado la orden presidencial de proporcionar los elementos archivísticos, documentales necesarios, ¿no? Yo en esa intervención frente al presidente y de la República y frente al secretario de la Defensa Nacional, le pedí con el corazón en la mano de que por favor ellos dispusieran
que agentes retirados puedan hablar. Nosotros sabemos que están vivos, Alejandro, nos hemos reunido con ellos, ¿no? Los pactos no me atrevería a decir a qué, a qué obedecen, Alejandro. Yo me imagino que es vergonzoso para una institución aceptar que sus generales formaron parte de estas estrategias, ¿no? De delitos de lesa humanidad. Y yo creo que aceptarlo sería honroso, Alejandro. Yo creo que aceptarlo y colaborar para el esclarecimiento hablaría de unas fuerzas armadas diferentes en este país, ¿no? Donde asumen una responsabilidad como institución que actuó mal en el pasado. Porque está plenamente identificado, o sea, es aceptar y entregar lo que falta de información, porque hay mucho de eso que está plenamente identificado y aceptado por las instituciones. Este archivo, Alejandro, trabajado por CITU, por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, trabajado por Jacinto Murguía, por Pepe Rebeles, por Marcela Turati, que conocemos a la perfección, los y las abogadas del PRO y una servidora, este archivo no lo creamos nosotros. Es un archivo creado por la justicia militar, con personal militar, imagínese. Y es un archivo que no ha estado a disposición del mecanismo de esclarecimiento histórico, ni para que sea estudiado, investigado por los equipos dirigidos por Abel, por David, por Carlos y por la comisionada Eugenia. No lo han puesto a disposición de este mecanismo de esclarecimiento histórico. Entonces, eso nos demuestra que hay una falta de voluntad. ¿A qué se debe? Pues puede ser múltiples motivos, pero yo creo que en este sentido, más que seguir en un antagonismo que puede ser de aquí a muchas generaciones, me parece que tendríamos que ser pragmáticos por el futuro de nuestro país, ¿no? De aceptar que se actuó mal, de aceptar que puede haber colaboración, aún puede haber colaboración para saber qué pasó con nuestras familias, que muchos de nuestras familias fueron políticamente radicales, nunca lo hemos negado, Alejandro, pero se les sentenció de maneras ilegales, ilegítimas, y se les condenó a la eliminación antes de ser presentados a los estados, frente a un estado de derecho, ¿no? Entonces, si nosotros por más de 4 décadas hemos cargado con ello y nos hemos responsabilizado y nunca hemos negado que ellos fueron parte de estas organizaciones político-armadas, yo creo que instituciones como el ejército deberían de tener esta misma responsabilidad frente al pasado y decir y conceder que se pueda investigar a fondo. Alicia de los Ríos, pues le agradezco mucho que se haya dado tiempo para conversar. Ayer, como decía, pudimos ver este documental que está reconstruyendo pues una parte de la historia que nos fue negada durante mucho tiempo, pero que no se puede negar, al final está ahí, que es parte de nosotros, que es parte de lo que somos como mexicanos. Gracias, Alicia, gracias por haber estado aquí. No, gracias a usted, Alejandro. Un fuerte abrazo y pues esto lo hacemos pensando en que otras generaciones no, no desconozcan, sobre todo, y no queremos que se siga incrementando la cifra dramática de las personas que están ausentes, de sus hogares en este país, Alejandro. Un abrazo. Muchas gracias, Alicia. Gracias y buenas Gracias a tardes. usted.